Hola, buenas tardes. Soy Jeremy de San Pablo para Cristo. Quería compartir con ustedes un mensaje esta tarde que compartimos dentro del grupo aquí. Creo que puede ser un mensaje para animar a ustedes. La verdad, este tiempo de coronavirus ha sido un tiempo muy difícil para muchos. Muchas personas están en la casa, no pueden ir afuera para ir a la escuela ni a los centros deportivos, no pueden ir a los parques nacionales y a veces algunas personas se sientan a solas, pero la verdad podemos encontrar mucha esperanza en la palabra de Dios. Estamos empezando a leer en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Y creo que podemos estudiar esta carta y encontrar mucha esperanza de Dios en los tiempos difíciles. Cuando él escribió la carta a los filipenses, la Biblia dice que él estaba en la cárcel. Él no podía salir, no podía estar con su familia ni con sus hermanos en la fe, no podía ir a los cultos de la iglesia. Entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Todas estas cosas estaban afuera de su control. Y en la misma manera nosotros estamos aquí, muchos de nosotros más o menos confinados en la casa, no tenemos la misma libertad que tuvimos antes. El gobierno está diciendo que hay muchas cosas que no podemos hacer. Hay gente que está andando con ¿cómo se dice? Máscaras encima de su cara también, con alcohol en gel, con mucha protección. Pero estamos aquí más o menos en la casa y a veces tenemos que pensar, ¿qué vamos a hacer? Y el apóstol Pablo, yo creo que él pasó mucho tiempo en oración. Él pasó tiempo orando a Dios, orando por sus hermanos en la fe, y también desarrollando su relación con Jesucristo. Y en la misma manera nosotros podemos hacer lo mismo. Vamos a ir al PowerPoint aquí para ver los versículos. Vamos a empezar aquí en versículo 1 y 2. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí vemos que la audiencia de su carta era los santos en Cristo Jesús. Y tenemos que hacer la pregunta, ¿quiénes son los santos? Hay muchas personas que tienen un concepto religioso muy tradicional y piensan que un santo es una persona escogida por la iglesia, posiblemente con buen testimonio o hizo algo muy especial. Muchas veces son las personas muertas. Pero aquí, bíblicamente, un santo es una persona salva. Es una persona santificada en Jesús. Mire el versículo aquí. Dice, a todos los santos en Cristo Jesús. Entonces eran personas vivas, personas salvas, personas santificadas en Jesús. También dijo a los obispos y a los diáconos. Bíblicamente hay dos oficios eclesiásticos. No hay una clase de sacerdotes. La Biblia habla de un solo sumo sacerdote en el Nuevo Testamento, se llama Jesucristo. La Biblia enseña claramente en Hebreos, que Él es el único mediador entre Dios y hombre, Jesucristo hombre. También la Biblia habla del sacerdocio de los creyentes. Entonces, cuando Cristo murió, se rasgó el velo y tenemos acceso directamente al trono de Dios. Pero nosotros como sacerdotes, en esta manera podemos interceder por otras personas, podemos orar por las otras personas. Pero no existe una clase de sacerdotes en la iglesia en el Nuevo Testamento. Dice a los obispos. Un obispo es un pastor, un anciano, un administrador. A veces no son ancianos o no son mayores. Por ejemplo, Timoteo era un anciano, pero no era una persona mayor.
También la Biblia habla de los diáconos. Un diácono es un servidor escogido por la iglesia según los requisitos bíblicos para servir en la iglesia. Y mire aquí en la pantalla dice, los requisitos se encuentran en primera carta a Timoteo, capítulo número 3. Entonces, obispos y diáconos en la iglesia. Aquí en los próximos versículos vamos a ver que Pablo pasó tanto tiempo en oración, conociendo a Dios mejor y orando por otras personas. Y en la misma manera nosotros, yo creo que en este tiempo de coronavirus, cuando estamos en la casa, toda la vida es diferente, tenemos que desarrollar nuestra relación con Dios. Cada uno de nosotros tenemos que invertir este tiempo para hablar con Dios. Aquí en los próximos versículos vamos a ver la primera cosa que tenemos que hacer es orar y dar gracias a Dios. Para tener una buena relación con Dios es necesario comunicarnos con Él. Para desarrollar la relación con Dios tenemos que pasar tiempo con Dios en oración. Pablo no podía estar con sus hermanos, no podía ir a la iglesia, pero él todavía tenía una familia espiritual. Tenemos que recordar que la iglesia no es un templo físico, no es un templo de bloque ni de madera. La Biblia dice que somos un pueblo escogido por Dios. También dice que somos como piedras vivas, edificadas juntos para ser un templo de Dios aquí en la tierra. Somos el pueblo de Dios, pero tenemos que orar el uno por otro. Orar y dar gracias a Dios. Aquí la primera cosa que vemos es que debemos dar gracias por una familia espiritual. Dice versículos 3 y 4 aquí, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Él no podía salir de su celda, no podía ir a la iglesia, pero cuando él pensaba en su familia espiritual, le dio muchas gracias a Dios. A veces en los tiempos de prueba, los tiempos cuando estamos confinados, es muy fácil sentirnos solo o a solas. Pero Dios no nos dejó aquí solo. Tenemos una familia espiritual. Dios nos dio la iglesia con el propósito de ayudarnos a crecer y conocer a Dios mejor, para animar el uno al otro, para orar el uno por el otro. Desafortunadamente hay muchas personas que solo se congregan cuando hay una necesidad o cuando hay un problema o cuando necesitan ayuda. Hermanos, la Biblia dice, no deja de congregarse. Tenemos que ser fiel a Dios, tenemos que mantener este vínculo que tenemos el uno con el otro. Entonces, tenemos que pensar, ¿cuándo es la última vez que dio gracias a Dios por la iglesia? Por tener un lugar, una familia espiritual, donde podemos reunir con los hermanos en la fe y recibir una bendición. Tenemos que dar gracias a Dios por esta familia espiritual. También vemos aquí que tenemos que dar gracias por comunión en el Evangelio. Versículo 5 aquí dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Cuando dice aquí, los filipenses tenían comunión con Pablo en el Evangelio, y dice desde el primer día, no está hablando del primer día de creación, ni desde el día de Pentecostés, ¿no? Está hablando del día cuando oyeron el Evangelio y creyeron en Jesús y recibieron a Cristo como su Salvador. Ellos no solamente pensaban que el Evangelio era un boleto al cielo. No, ellos entendían que era una mayordomía, que ellos estaban empezando como jugadores en el mismo equipo con Pablo. O posiblemente jugadores no es la palabra mejor, pero todos nosotros estamos en el mismo equipo. Tenemos la misma misión para anunciar el Evangelio de Jesucristo en toda la tierra.
La Biblia dice en todas naciones, dice a toda criatura. Entonces, tenemos que entender que tenemos esta comunión en el Evangelio. Todos nosotros estamos trabajando juntos para la meta de cumplir la gran comisión de nuestro Señor. Aquí los filipenses era un ejemplo de una iglesia muy buena. Cuando Pablo se fue de Filipo y él fue a la ciudad de los tesalonicenses, también fue a los corintios y a la otra gente para iniciar iglesias nuevas. Él le dijo a los corintios que él robó las otras iglesias para servir a los corintios. Y él no estaba robando literalmente, pero él estaba recibiendo ayuda económica de los filipenses que eran pobres, pero ellos invirtieron en el ministerio del Evangelio. Y nosotros podemos dar gracias a Dios que estamos aquí con una familia espiritual, pero también todos nosotros estamos trabajando en la misma meta. Hoy me animaba mucho cuando vi en el internet tantas iglesias haciendo cultos en línea, en Facebook y en otras aplicaciones. Era una gran bendición. También aquí debemos dar gracias con confianza en la obra de Dios. Pablo, la verdad, estaba en la cárcel y él no podía estar con los filipenses. Y yo entiendo que como un pastor es muy fácil preocuparnos por las ovejas, por los miembros de las iglesias. ¿Por qué? Hay lobos espirituales, hay maestros falsos, hay enseñanzas peligrosas. También hay un adversario, el diablo. La Biblia dice que él anda como león rugiente, que anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces es muy fácil pensar, ¿qué va a pasar? Yo necesito hacer algo. Pero Pablo tenía paz. Miren, dice, estando persuadido de esto, que él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo no era nada más que un instrumento en las manos del Señor. El que comenzó en ellos la obra es el Señor Jesucristo. Cuando recibimos a Cristo por la fe, Él empieza una obra en nuestro corazón. Nacemos de nueva. Es una resurrección espiritual. También nos reconcilia con Dios. Él nos redime del pecado. Él nos da libertad. Él nos sella con el Espíritu Santo hasta el día de redención. Entonces, por esta razón, Pablo dijo que él tenía una gran confianza, que Dios iba a terminar la obra. Lo que Dios empieza, Dios siempre termina. Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Este día es el tiempo cuando vamos a estar glorificados. Vamos a recibir un cuerpo inmortal. La Biblia dice un cuerpo glorificado. Entonces Dios va a seguir esta obra no solamente en nosotros, pero también en nuestros hermanos en la fe. Entonces puede darnos mucha confianza, pero la segunda cosa aquí, no solamente debemos orar y hablar con Dios y dar gracias a Dios, pero tenemos que orar por nuestros hermanos también. Entonces aquí número 2 dice orar por las personas. Versículo 8 dice, con amor de Cristo, diciendo así, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. A veces un tiempo de solitud nos acuerda del amor que tenemos por las otras personas. Hay una frase que dice, la ausencia hace crecer el cariño. En inglés, absence makes the heart grow fonder. Y el concepto es que estar apartado de las otras personas nos acuerda del amor que tenemos por ellos. Y Pablo, él habló de un amor divino, un amor espiritual para sus hermanos en la fe. Juan capítulo 13, versículo 35, aquí en la pantalla.
Cristo dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Quiero decir que este tiempo de coronavirus no es un tiempo para criticar a otros. No es un tiempo para hacer divisiones. No es un tiempo para decir que los que no tienen cultos no tienen fe. Y también otros que dicen los que tienen cultos están pasando el virus. No vamos a criticar a otros. Vamos a hacer lo bueno. Vamos a amar el uno al otro. Pablo nunca dudaba el amor de los corintios. Mire, versículo 9. Él oró por madurez espiritual. Dice el versículo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Él entendía que los filipenses tenían un gran amor por él, pero él oraba que su amor podía abundar más y más, dice, en ciencia y en todo conocimiento. Cuando habla del conocimiento, no está hablando de un conocimiento de la gramática, de la ciencia, las cosas académicas, no. Él estaba orando por un conocimiento espiritual, que los filipenses podían conocer a Dios más y tener una relación más fuerte con Dios. Dice aquí en Efesios 1:18, o más o menos lo mismo en otras palabras. Él dijo a los efesios, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Los martes hemos hecho un estudio de los beneficios del Evangelio. Y es muy importante que entendamos las riquezas de la gloria de Dios, la obra que Él hizo en nuestro corazón cuando creímos en Jesucristo, y también la obra que Él sigue haciendo más y más hoy. También aquí, versículo 10, Él oró por su santificación progresiva. Versículo 10 aquí dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Cuando Dios nos salva, Él nos imputa o nos aplica la justicia de Cristo, la justicia perfecta de Cristo a nuestra cuenta. Pero hay una obra de santificación progresiva, continua, durante la vida de los cristianos. Y tenemos que orar que Dios sigue santificándonos, haciéndonos más y más como Cristo. También oramos por la santificación de los otros creyentes. Aquí somos instrumentos en la mano del Señor. Pablo ya dijo que él tenía confianza que Dios iba a hacer la obra. Pero aquí Pablo está orando por esta misma obra en la vida de ellos. Entonces tenemos que entender que Dios usa instrumentos humanos y que Él quiere usarnos y nuestra influencia para influir a otros en su crecimiento espiritual. Versículo 11. Aquí Él ora por los frutos de justicia en la vida de los otros. Dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Aquí tenemos que orar por los frutos de justicia en la vida de otros. Aquí no está diciendo que la justicia es el fruto de las obras, no, está diciendo que las obras son los frutos de la justicia. En la misma manera que una planta produce frutos, la justicia de Cristo en nosotros produce frutos, buenas obras en nuestra vida. No somos salvos por medio de las buenas obras. Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Pero Efesios 2:10 dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces tenemos que orar que Dios siga haciendo frutos en nuestra vida. Puede preguntarse a sí mismo, ¿qué son los frutos de justicia en su vida?
¿Está produciendo Dios frutos de justicia en su vida? ¿Buenas obras? Aquí vamos a ver Juan 15, versículo 5. Jesucristo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si usted no tiene a Cristo, no tiene la justicia de Cristo aplicada en su cuenta, no puede hacer nada para agradar a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que todas nuestras justicias son como trapos inmundos a la presencia de Dios. Tenemos que servir a Dios con la fe y Cristo va a producir en nosotros los frutos. Mire, el versículo atrás dice, frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Entonces, Cristo produce en nosotros los buenos frutos de justicia. Y el propósito dice aquí, para la gloria y alabanza de Dios. Hermanos, Dios quiere usarle para producir frutos de justicia que glorifican al Señor. Y durante este tiempo tenemos que entender que Dios tiene un propósito para nosotros. Él quiere usarnos durante este tiempo de coronavirus. Pero tenemos que usar creatividad, tenemos que ser diligentes, no podemos dejar de congregarnos, tenemos que seguir adelante. Hay cosas que están pasando que están afuera de nuestro control. Quiero decir, no tenga miedo. ¿Por qué? La Biblia dice, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, en conclusión, aquí no hay nada fuera del control de Dios. Dios tiene un propósito por este tiempo. Quiero animarles a tomar este tiempo, aprovechar el tiempo para desarrollar su relación con Dios. Lee la Biblia, ora a Dios, pasar mucho tiempo para conocer a Dios mejor. Dar gracias a Dios por tener una familia espiritual. Dar gracias a Dios por la comunión que tenemos en el Evangelio. Somos partes del mismo equipo. También dar gracias a Dios porque lo que Dios empezó en su vida, Dios va a completar. Y también en la vida de nuestros hermanos en la fe. Dios empezó una obra y Dios va a terminar esta misma obra. Tenemos que orar por las otras personas. Orar por conocimiento, por discernimiento, por crecimiento espiritual, por su santificación, que ellos puedan tomar buenas decisiones, escoger lo bueno y rechazar lo malo, y crecer en la fe y en su andar cristiano. Sobre todo, tenemos que permanecer en Cristo, ser fieles a Dios, y Dios va a hacer en nosotros los frutos de justicia que glorifican al Señor. Y este es el propósito de nuestra vida. La Biblia dice que Dios nos creó para su gloria. Tenemos que glorificar al Señor. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Estamos aquí para servirle. Si tiene preguntas, envíame un mensaje y vamos a hacer lo que podamos hacer para ayudar a la gente. Que Dios te bendiga y hasta la próxima vez.